Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestro curso que lo dejamos de dar por un tiempo, por algunas situaciones personales, pero queremos retomar este curso del Catecismo de Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que es un curso muy interesante. Y ya vamos por la mitad. Vamos a ver hoy, ya a partir de hoy, Dios mediante, lo que es la segunda parte, cuyo título es acerca de los santos sacramentos. Y vamos a empezar hoy hablando acerca de qué es la gracia y qué es la gracia actual, que es un tema muy interesante. Después veremos la gracia santificante. Te pedimos que nos ayudes invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu de Dios que siempre nos dé el discernimiento para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. A veces se nos olvida hablar con Dios. A veces se nos olvida platicar con Él y decirle cuánto lo necesitamos, cuánto lo queremos y cuánto a veces nosotros le fallamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Primero vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Entonces veremos el tema de la gracia. Vamos a ver la pregunta número 1. Aquí ya empiezo otra vez de la pregunta 1. El orden. Y dice: ¿podemos con nuestras solas fuerzas creer y practicar lo que es necesario para salvarnos? Y dice: no. Para creer y practicar lo que es necesario para salvarnos, necesitamos de la gracia divina. A veces pensamos que por méritos propios, por nuestras propias fuerzas, podemos nosotros hacer muchas cosas. Y sí, algunas sí. Pero en las cuestiones espirituales necesitamos precisamente de la ayuda de Dios. Tal es el caso que puedo ahorita recordar cuando dice la palabra que podemos decir Abba, podemos decir Padre a Dios, pero es gracias al Espíritu Santo que nos induce a elevar esa oración, esas palabras hacia Dios Padre. En el número 2 dice: ¿qué se entiende por gracia divina? Dice: por gracia divina se entiende todo auxilio o don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente en consideración a los méritos de Jesucristo, para que, cooperando con Él, consigamos la salvación. Entonces, esa gracia de Dios, esa gracia especial que Dios nos da, pues es sin duda alguna precisamente a través de lo que es esa fuerza que Dios nos da. Por eso que nosotros siempre recurramos a Dios para poder seguir adelante en nuestra vida, ante nuestros problemas, buscando esa gracia de Dios. Dice aquí: llámese sobrenatural aquello que tiene relación con la vida eterna, y es tan alto que ninguna criatura por su natural condición tiene derecho a ello, ni por sus fuerzas naturales en modo alguno es capaz de alcanzarlo. Lo que acabamos de comentar, nosotros por fuerza propia, pues no podemos hacer muchas cosas. Dios, quien nos da esa fuerza espiritual para poder seguir adelante, es a Él a quien tenemos que recurrir, es a Él a quien tenemos que buscar siempre. En el número 3 nos dice: ¿de cuántas clases es la gracia? Dice: la gracia es de 2 clases a saber. Primero, la gracia auxiliante o actual, y después, segundo, la gracia santificante o habitual, llamada también gracia de justificación. La gracia auxiliante, o sea, la primera, se denomina así porque nos auxilia o ayuda de un modo pasajero en la ejecución de las obras sobrenaturalmente buenas, y se llama actual porque nos ayuda en estas obras o acciones. Por otro lado, la gracia santificante permanece en el alma como un hábito o costumbre. Es una gracia habitual, santificándola y haciéndola justa a los ojos de Dios.
Eso se llama, aquí nos dice, gracia de justificación. Entonces, esa gracia que Dios nos da, pues es una gracia que nos permite salir adelante, que nos permite estar en comunicación con Dios. Y vamos a analizar una parte nada más, porque está un poquito largo, de lo que es la gracia actual. Dice el número 4, ¿qué es la gracia actual? La gracia auxiliante o actual es un don sobrenatural por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para evitar el mal y obrar el bien. Es algo así para que podamos entenderlo un poco más práctico, como lo que nosotros conocemos como nuestros criterios, nuestra conciencia, la conciencia que nos enseña el catecismo, que es la voz de Dios. Es la que nos indica cuando o nos advierte cuando hay algo malo o cuando hay algo bueno. Por eso aquí dice, dame, oh Señor, inteligencia, y estudiaré atentamente tu ley y la observaré con todo mi corazón. Inclina mi corazón o mi voluntad a tus testimonios, es decir, a sus preceptos. Eso está en los Salmos y en muchos escritos de precisamente diferentes documentos de la iglesia. Pero esa gracia actual, como aquí nos los dice, pues es una gracia inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos alguna duda de si algo es bueno o algo es malo, tenemos que investigar. Podríamos decir, pues por ahí una vez una persona me comentó, no es que lo que pasa es que para evitar tener que estar viendo si está mal o está bien lo que estoy haciendo, mejor no averigües. No averigües qué dice la iglesia o qué dice Jesucristo sobre esa situación específica. No, no es correcto. Porque con ese argumento yo puedo llegar a pensar que nada es malo, que todo es permitido, y no es así. Tanto también está mal que yo tenga lo que nosotros conocemos como un criterio o una conciencia muy ligera. Recordemos que hay dos conciencias no es que existan dos conciencias, aclaro, sino que puede ser que mi conciencia, es decir, mi análisis de lo que es malo y que es bueno, a lo mejor no está muy clara. Y hay personas que tienen una conciencia ligera. ¿Qué es eso? Una conciencia ligera es una persona que piensa que nada es malo, que todo se puede aceptar. Y por otro lado, hay personas que tienen una conciencia escrupulosa, es decir, que analizan y piensan que en todo es una falta, que todo es un pecado. No. Por eso tenemos que ir alimentando a través de la oración, a través de la invocación al Espíritu Santo, para que nuestra conciencia sea una conciencia recta. Es decir, ni una conciencia ligera, que todo acepta como que no es pecado, ni tampoco una conciencia escrupulosa, que piensa que todo lo es, sino que sea un análisis exacto, o lo más exacto posible, de lo que es pecado y lo que no es. Y una vez que yo sepa que algo es pecado, no hacerlo. Así de sencillo. Nos dice en la número 5, nos es necesario la gracia actual, y dice, nos es tan necesaria la gracia actual que sin ella no podemos empezar, continuar, ni llevar a cabo ninguna obra que nos ayude para la vida eterna. Acuérdate que la gracia, vivir en estado de gracia, es decir, tratar de estar limpio de cualquier falta, para eso está el sacramento de la confesión, pues nos va a llevar al final a alcanzar la salvación eterna. Por eso aquí nos dice, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, en Juan 15:5. Dios es el que obra en vosotros, no solo el querer, sino el ejecutar. Filipenses 2:13. El hombre sin gracia, vean qué interesante, es como el ave a la cual falta un ala. Es decir, si no tiene gracia, es una persona incompleta. Por eso la gracia actual se divide en previniente, o sea, antecedente, concomitante y subsecuente. Pelagio, heresiarca del siglo V,
negaba la necesidad de la gracia. Su herejía, porque no era correcto, fue condenada repetidas veces, en especial por el Concilio de Trento. Acuérdense, como ya hemos mencionado, que los concilios pues eran aquellas reuniones que hacían los obispos y generalmente con el Santo Padre para declarar algunas dogmas, ¿verdad? O para negar alguna herejía, es decir, algo que estaba contrario a lo que son los principios y dejar muy claro esos temas. Entonces, aquí nos dice muy claramente, la gracia es necesaria. Tratar de vivir limpios ante los ojos de Dios, nuestra alma, es necesaria. Es necesaria para que un día, cuando Él nos llame, podamos ir en su presencia. Nos vamos a detener acá. Veo que está fallando un poco la transmisión, me está marcando error en la señal. Esperemos que quede bien al grabar. Nos vamos a quedar aquí en las 5, vamos a dejar pendiente para seguir Dios mediante mañana. Pero quiero hacer un comentario como siempre al final. Me acuerdo lo que nos dice un sacerdote exorcista, Padre Carlos Spa, que en una de sus muchas pláticas decía que había gente que se espantaba porque decía que cómo puede ser que haya gente exorcizada, que necesitan exorcismos, gente poseída. Pero él decía algo muy interesante, decía así, pues claro que existen esas personas, él es exorcista, pero decía, la gente no se da cuenta, claro, con otras palabras, que una persona que está en pecado está igual, destruida internamente, está peor que poseída, decía él, porque ha aceptado plenamente estar en pecado mortal. Y entonces dice, es un muerto en vida, decía. Sí, así es. Una persona que está en pecado mortal y no quiere confesarse, no le interesa, no se preocupa por eso. Como dice el Padre, es una persona muerta en vida, porque aunque lo estamos viendo vivo, a lo mejor contento, con mucho ánimo, por dentro su alma está destruida. El alma de una persona en pecado mortal es un alma que está, podríamos decir, podrida, ¿verdad? Destruida ante los ojos de Dios. Y claro, todos cometemos pecado, eso es algo lógico, pero también todos podemos, por gracia de Jesucristo, acercarnos a confesarnos para que Dios nos perdone nuestros pecados. Que el Señor te bendiga, ojalá que quede bien grabado, porque me está marcando error. Nos vemos Dios mediante mañana en la noche nuevamente para continuar con esto de la gracia actual e irlo analizando a partir del número 6, que todavía nos falta mucho, pero Dios mediante lo podremos ir haciendo poco a poco. Que el Señor le bendiga. Gracias. Muy buenas noches. Ánimo.